nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy buenas tardes a todos. Estamos reunidos al principio de este tiempo especial, el Sagrado Triduo, los 3 días más importantes en todo el año litúrgico en que recordamos la entrega de Cristo, su pasión y también su resurrección. Hoy, en este Jueves Santo, estamos reunidos para recordar la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y también este mandamiento de amar unos a otros como Jesús nos ha amado. Pues vamos a celebrar esta misa muy diferente de normal, mucho menos actividades, no hay lavatorio de pies, no hay adoración después o la procesión, pero estamos reunidos espiritualmente juntos con nuestro Señor para dar gracias a Dios por su presencia con nosotros. Y vamos a ofrecer la misa hoy, pues por todos que están sufriendo los efectos del coronavirus físicamente, los que están sufriendo espiritualmente, los que han perdido familiares o amigos, pidiendo que Dios fortalezca a cada uno de nosotros, nos proteja, particularmente los doctores y enfermeras, los que están sirviendo a los enfermos o guiándonos con su ayuda. En particular vamos a ofrecer la misa por nuestros parroquianos que han fallecido en estas semanas, los que están ahorita luchando contra este virus, y en particular ofreciendo la misa por el descanso eterno de Alberto Sánchez, Julio Herrera, José Morales, que falleció hoy, creo, y José Cirilo Reyes en el 9º día de su fallecimiento. Pues hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena en que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor. Concédenos que de tal sublime misterio brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Puedes sentarse. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad de cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jampas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El
ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Cristo Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Cristo Jesús. Les doy este mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros como yo los he amado. Honor y gloria a ti, Señor Cristo Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una pocina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ciñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó,
si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Puedes sentarse por un momento? Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Como dije al principio de la misa, estamos esta tarde empezando los días más importantes del año. Los estamos viviéndolos en una manera muy diferente. Ninguno de nosotros podría haber imaginado que vamos a celebrar Semana Santa, Jueves Santo, probablemente en nuestras casas, yo aquí en una capilla vacío. Nunca he hecho esto en mi vida. Siempre deseamos, en un sentido, que el tiempo del triduo sagrado para, porque sentimos, a lo menos nosotros aquí en Nueva York, pero probablemente en todos los lugares, que el mundo no para y pues muy rápido pasa estos 3 días y pues queremos aprovechar, queremos parar, que hay silencio en el mundo para que podamos vivir este tiempo, los días más importantes en la historia, para estar con Cristo, contemplando su amor por nosotros. Pero pues hoy sí el mundo ha parado, pero no podemos vivirlo exactamente como queremos. Pero podemos todavía vivirlo unidos a Cristo, vivirlos en una manera de ver otra vez y recordar otra vez el inmenso amor que tiene para mí y cada uno de nosotros. Cada momento en la vida de Jesucristo, desde su encarnación hasta su ascensión al cielo, es una prueba de su amor. Su amor a la humanidad perdida, el amor a su pueblo elegido, el amor que tiene hacia el pecador, el amor de un amigo, porque así Jesús llamó a sus discípulos esta noche. Más allá, en la última cena, dijo, no les llamo siervos, les llamo amigos. Y así quiere llamarnos hoy a nosotros, sus discípulos de hoy en día, sus amigos. Y también es una oportunidad de recordar como los padres de la Iglesia nos dijo estos 3 eventos que Él estableció, 3 regalos. Los padres hablan de esta noche como un amigo que da regalos a los suyos. El don de la Eucaristía, el don del sacerdocio y el don de este mandamiento del amor fraterno. Nos los da porque quiere estar con nosotros
Y en cada una de estas cosas, estos regalos, Él sigue actuando, sigue a nuestro lado. Él dijo al principio de esta lectura hoy, cómo he deseado compartir esta cena con ustedes. Creo que son palabras que cada uno de nosotros estamos diciendo en nuestros corazones también, como he deseado compartir esta cena como antes, esta cena, este banquete, cuando puedo recibir a Jesús en la Eucaristía. Entonces es bueno para nosotros de recordar cada uno que probablemente para todos es el primer Jueves Santo en que no he comulgado en mi vida, que Jesús también quiere estar con nosotros. Él deseado compartir esta cena. Entonces, cuando llegamos al final de esta misa, con esta oportunidad de rezar como hemos hecho en estas 3 semanas, el acto de comunión espiritual, que tenemos la seguridad, la convicción que Jesús sí quiere compartir con nosotros la misma gracia, su misma vida como siempre. Él tiene ganas de compartir con nosotros esta cena. Estoy con ustedes todos los días en la Eucaristía. El amigo fiel que queda con nosotros, con paciencia, nos espera siempre en el tabernáculo, en el sagrario, y me ha dado mucha alegría y me impresionó mucho. Tantas personas en todas horas, en la mañana, en la tarde, lunes a viernes todavía, aunque no aquí con el Santísimo como siempre en esta capilla de adoración, pero en frente del sagrario en la iglesia. Están allá. Más de todos los domingos, cuando tenemos un poquito de tiempo de adoración durante el día en la iglesia, hay personas que vienen solo para 15 minutos, media hora, para estar con el Señor, aquí con nosotros. Yo creo que el Señor tiene mucha alegría de vernos aquí. Normalmente en esta capilla hay muchos que están aquí, pero particularmente en este tiempo haciendo el esfuerzo especial para visitarle. Qué alegría que llena su corazón cuando queremos pasar tiempo con Él. Más allá, esta noche vamos a recordar cuando estaba con los discípulos en el jardín de Getsemaní, pues dijo, no puede guardar ni una hora conmigo. Este deseo que Él tiene esta noche que estamos con Él. Quiere compartir en estos momentos, estas visitas, mis alegrías, mis tristezas, mis planes, mis deseos, pero particularmente en este año, en este momento, mis miedos, mis preocupaciones, mis tristezas, este dolor posiblemente físico que estoy sufriendo en este momento, o si no, este dolor en mi corazón porque tantas personas que yo conozco están sufriendo o incluso ha fallecido. Siempre me escucha. Esa es la alegría que tenemos en este amigo de Jesús. Siempre me escucha, siempre está aquí. El Señor eligió esta manera de entrar en nuestras vidas porque expresa esta cercanía que quiere tener con nosotros. No es simplemente Él cuidándome del cielo, no es simplemente allá ni en el sagrario. Él no es suficiente para Jesús hasta que habita en mi corazón. Para Jesús nada es suficiente hasta que estamos en esta unión perfecta con Él. Porque quiere compartir conmigo su vida. Como Él dijo, he venido para que tenga vida en abundancia. El que come mi carne tenga vida, vida en abundancia, vida eterna. De nosotros que estamos sufriendo la partida de un ser querido,
pues ojalá podamos sacar una consolación en esto, en el grado en que estamos unidos a Jesús. Tenemos su vida en mí, su vida que no termina, y voy a tener esta vida eterna porque Él habita en mí. Estoy con ustedes todos los días en el sacerdocio, porque nos ama Jesús que se quedó en la Eucaristía, pero también porque Jesús nos ama, sigue actuando en nuestras vidas. Ahora, no solo hace 2000 años. Jesús sigue dando nueva vida en el bautismo, Jesús sigue fortaleciendo con el Espíritu Santo, con su presencia en la confirmación, sigue perdonando mis pecados en la confesión, Jesús sigue curando, fortaleciendo a los enfermos con esta unción, Jesús sigue bendeciendo el amor humano en el matrimonio. Jesús no es solo un ayer, hace 2000 años. Jesús es un hoy en sus sacerdotes, pero Jesús también es un mañana en las personas en las vocaciones que está llamando incluso hoy. Estoy con ustedes todos los días cuando amen unos a los otros. Los padres de la iglesia hablan de los regalos que Jesús dio a su iglesia esta noche y posiblemente estamos pensando cómo es posible que un mandamiento es un regalo. Es un regalo porque Jesús nos invita a participar, a colaborar con Él. Podemos hacernos la presencia de Jesús en el mundo. La presencia de Jesús se prolongue en el mundo por medio de mi caridad, de estos pequeños actos de amor. Y Jesús nos da este privilegio que ninguna otra criatura, animal, planta, planeta puede hacer. Nosotros podemos amar y ser instrumentos del amor de Dios. Es un regalo, es un don cada vez que tenemos la oportunidad de mostrar caridad. Dios es amor y cuando estamos viviendo amor, somos como Él. Y el mundo necesita ver a Jesús. El amor entre nosotros, el amor en acciones o palabras, hace Jesús presente. Jesús quiere seguir amando a otros en mis palabras. Jesús quiere seguir amando a otros a través de mis oraciones, a través de mi servicio desinteresado, a través de mi misericordia o mi perdón. Incluso a estas personas que son difíciles de amar. Jesús lavó los pies de 12 y no 11 y dijo, hagan ustedes lo mismo. Jesús quiere amando a los demás a través de mí. Qué don, qué regalo que tenemos cada día. Soy los brazos de Jesús, una manera de transmitir el amor de Dios, un instrumento. En la Eucaristía, en el sacerdocio y en el amor, la caridad, Él está con nosotros. Hoy necesitamos escuchar estas palabras. Estoy con usted todos los días, hasta el fin del mundo. Necesitamos recordar esto porque si vienen las dudas, viene en esta tormenta en que estamos viviendo la ansiedad, la preocupación, y Jesús quiere fortalecernos y restablecernos nuestra fe, nuestra esperanza. Estoy con ustedes todos los días, pero también los que están alrededor de nosotros tienen que escuchar estas palabras y tienen que saber como nosotros que Jesús está a su lado, está
ansiedad que tantas personas experimentan, hasta debilidad que tantos experimentan, podemos ayudarles de saber que Jesús está a su lado también y quiere ser parte de su vida todos los días. Alegrémonos hoy porque nos llama amigos, porque nos ama, porque Él es fiel a este amor. Acompañémosle en esta noche. Vamos a tener, después de esta misa, una oportunidad. Puedes dejar la cámara aquí para Jesús está presente en el altar. Podemos hacer una hora santa de nuestras casas si quiere. No sé, hay muchos otros sitios que tienen algo semejante, posiblemente con otras actividades. Pues aprovecha esta oportunidad, maybe solo en mi casa, leyendo estos capítulos de San Juan, de la última cena, para escuchar sus palabras a mí. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie como rezamos todos juntos nuestra profesión de la fe. Creo en solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Señor nos ha encargado lavarnos los pies los unos a los otros, y por eso recordamos las necesidades de todos y le pedimos a Dios que escuche la voz de nuestras súplicas. Por nuestra Iglesia, para que siempre estemos dispuestos a hincarnos y servir a quienes se ven necesitados, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los líderes mundiales, para que usen su poder con el fin de auxiliar a los que viven en pobreza, de manera que nadie sufra por falta de alimento, agua o asistencia médica. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que celebran la Pascua judía, recordando la liberación del pueblo escogido cuando el Señor los sacó de la esclavitud en Egipto, para que se vean siempre libres de toda opresión, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos los doctores, enfermeras, profesionales de salud, por nuestros líderes en el gobierno, que Dios los fortalezca, proteja, guía e inspira a medida que buscan aliviar los sufrimientos de todos enfermos y traen la curación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Esta semana pedimos por nuestras hermanas y hermanos que están enfermos,
particularmente Blas Morales y Fernando Ayala, por todos que en este momento están sufriendo físicamente con el coronavirus, y por los difuntos de esta parroquia, especialmente los que han fallecido en esta semana: María del Carmen Brito, Miguel Paz, Antonio Jacinto Bernal, y por quienes he sido ofrecida esta misa: Alberto Sánchez, Julio Herrera, José Morales y José Cirilo Reyes. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Y por todo aquello que ha quedado en lo profundo de nuestro corazón y que deseamos elevar a Dios en oración, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Dios fiel, tú estableciste una alianza eterna con nosotros, tu familia humana, y tu Hijo ha hecho posible que estemos ahora unidos en la nueva alianza. Ayúdanos a imitarlo en nuestro servicio mutuo como miembros de una misma familia. Dígnate escuchar estas oraciones que ofrecemos en tu nombre. En su nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puede sentarse. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora, y los mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne, inmolado por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso con los ángeles y los arcángeles, y con tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor. El cielo y la tierra de tu gloria, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Hosana en el cielo, Hosana. Bendito el que tiene el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Timothy y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santo en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, Señor, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José,
la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simeón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Cristógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que te presentamos en el día mismo en que nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos la celebración del sacramento de su cuerpo y de su sangre. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual hoy, la víspera de padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, a celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel,
para que cuantos recibimos del cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y cuantos descansen en Cristo, concédeles el lugar de consuelo y de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. En este momento, como hemos hecho durante estas semanas, quiero invitarles a rezar conmigo esta oración por la comunión espiritual, particularmente en este día en que estamos celebrando la institución de la Eucaristía. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos un corazón que arde para la comunión. Escuchamos en el Evangelio como el corazón de Jesús también arde para celebrar o participar en esta cena con nosotros. Entonces estamos seguros de que su deseo va a cumplirse, dándonos en esta oración tan sencillo lo que necesitamos, las gracias que necesitamos, pero sobre todo una experiencia de su vida en nosotros, porque esto es lo que recibimos en la Eucaristía, su gracia, su vida divina. Vamos a rezar particularmente con este ardor, este deseo, para que Él habita en nuestros corazones, particularmente esta noche. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos.
Concédenos, Dios Todopoderoso, que así como somos alimentados en esta vida con la cena pascual de tu Hijo, así también merezcamos ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la oración a la Virgen que siempre hemos usado en estas semanas, una de las cosas que siempre me encanta sobre esta misa cada Jueves Santo es que es tan diferente, tantas maneras, acciones litúrgicas que solo hacemos una vez por año en esta misa. Uno de estos es el lavatorio de los pies, que obviamente no podemos hacer. Pensé de poner sillas con caras de parroquianas, pero no es el mismo. Pero después estaba pensando que esta acción del lavatorio de los pies que los niños encantan tanto, es solo un símbolo. Jesús hizo esto no como la meta, es como un símbolo de lo que nosotros tenemos que hacer unos para otros. Podemos a veces enfocarnos en esta idea de tener 12 personas aquí lavando los pies y decir, bueno, ya es suficiente para este año, hemos vivido esto. Esta no es la idea de Dios. Jesús quiso que nosotros hacemos esto. Entonces, aunque no podemos tener esta acción simbólica este año, pero podemos cumplir lo que Jesús quiere. Y no solo hoy. Ojalá este fin de semana podemos lavar los pies unos a otros, la gente con que yo vivo, mi familia. Puedo lavar los pies de vecinos que necesito ayuda, de paciencia con mis compañeros de trabajo. Puedo lavar los pies llamando personas para ver cómo está, consolándoles en sus tristezas o problemas. A lo menos puedo lavar los pies rezando para personas que conozco. En esta manera puede ser mucho más lo que Jesús quiere, que no solo vemos una acción simbólica aquí, pero que realmente este año yo soy la persona lavando los pies. No es el sacerdote lavando pies, no es yo que tengo que cumplir lo que Jesús nos pidió. Entonces vamos ahora a terminar con esta oración a la Virgen, pidiendo su intercesión, su ayuda para todos que en este momento están sufriendo los efectos del virus, físicamente, psicológicamente, económicamente, que ella está a su lado, al lado de cada uno de nosotros, dándonos esperanza en medio de esto, sabiendo que como buena madre nunca nos deja solo. Oh María, tú brillas continuamente en nuestras vidas como un signo de salvación y esperanza. Nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que con fe firme participaste en el dolor de Jesús a pie de la cruz. Tú, Nuestra Señora de Nueva York, sabes lo que necesitamos. Estamos seguros de que proveerás para que, como hiciste en Caná de Galilea, la alegría y el banquete podrían regresar después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre de amor divino, a aceptar la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dice. El que tomó nuestros sufrimientos sobre sí mismo y llevó nuestras penas para traernos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, nosotros los que somos puestos a prueba, y líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.
terminando con esta misa, los que quieren 15 minutos, 8:30, pues voy a exponer la Eucaristía aquí, solo yo aquí con Jesús, pero quiero invitar a los que no tienen otro sitio o otra actividad en que puede pasar tiempo con Jesús, puede hacerlo por medio de la transmisión aquí en YouTube, supongo, posiblemente Facebook, no estoy seguro, tenemos problemas con los dos hoy. Pero si quiere, pues bienvenidos. Como siempre, cada año tenemos abajo en silencio, pues vamos a tener aquí este año especial, otra cosa que no podemos participar en la manera normal, pero ojalá no solo esta noche, pero mañana también, por medio de muchas oportunidades con el Papa, con el Cardenal Dolan, aquí en Español a las 5 de la tarde, la celebración de la Pasión del Señor. También quiero mencionar, antes me olvida, vamos a poner esto también en el Facebook, que mañana José Camacho va a estar aquí para dirigir a las mediodía, a las 12, una pequeña reflexión sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz. Y a la 1, probablemente una recorrida de la Vía Crucis aquí en la iglesia, como queremos hacer, como muchos años en esta Vía Crucis vivo, no podemos hacer, pero podemos a lo menos vivirlo aquí en las estaciones que tenemos aquí en la iglesia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.